Yo soy el profesor Adrián Quiroz Salcido, soy licenciado en Educación Física, también tengo una licenciatura en Psicología y actualmente estoy estudiando una maestría en Nutrición, Actividad Física y Deporte. Tengo 27 años de experiencia como coach de básquetbol. He asistido a diferentes clínicas, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, principalmente el día de hoy vamos a tener una plática relacionada con la importancia de la hidratación en jugadores en las clases de educación física y entrenamiento. Y antes de iniciar, quiero dar las gracias a la Junior NBA por la invitación, pero principalmente a todos ustedes que se encuentran del otro lado de la pantalla. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces por respeto a todos los que llegaron puntualmente a esta sesión. La hidratación pareciera que es algo sumamente, digamos, sencillo, que todo mundo tenemos ciertos conceptos muy amplios, y algunos otros muy básicos sobre lo que es la hidratación. Sin embargo, sí hay algunos puntos que vamos a ir viendo durante la plática que son muy importantes que tengamos en consideración. De entrada les comento que la plática está dividida, digamos, en una sección que va a hablar principalmente sobre lo que es la hidratación, posteriormente de algunas de las bebidas deportivas que se utilizan para la rehidratación o la hidratación, y posteriormente un apartado donde vamos a hablar sobre la hidratación para niños y adolescentes. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es la hidratación? Bueno, pues miren, la hidratación es el aporte de agua con nutrientes esenciales provenientes de alimentos y bebidas. Y fíjense cómo pongo aquí con negritas agua, nutrientes, ¿sí? Porque el agua es considerada un nutriente, y bebidas, porque no nos dice qué tipo de bebida. Principalmente todas las bebidas contienen agua, pero no nos dicen principalmente en esto de las bebidas, y que lo vamos a ver un poquitito más adelante, qué tipo de bebidas son las que vamos a requerir. Bueno, como sabemos, el agua es un componente esencial para la vida. Digamos que el 70% de nuestro universo está compuesto por agua. Y fíjense qué curiosa relación existe entre nuestro mundo y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, alrededor del 60% es agua. Claro, hay unas variaciones entre niños, adultos y personas mayores. Conforme vamos creciendo, vamos perdiendo agua. Es la base de cualquier reacción fisiológica. Es considerada un nutriente, esto que les decía aquí arriba, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en el 2010. Y vean cómo el Día Nacional de la Nutrición en el 2016 utilizan el eslogan "El agua también es salud". Esto por la Federación Española de Sanidad en Nutrición Alimenticia y Dietética. Bueno, ahora, ¿cuáles son estas funciones que tiene el agua? Principalmente van a ser 5 funciones que tiene el agua como fuente hidratante. La primera es que el agua es un solvente de principalmente de las moléculas. El agua se utiliza también como un medio de transporte, tanto para nutrientes como para efectos de excreción, para hormonas, para enzimas. Es también el agua un componente estructural. Gracias al agua, las moléculas pueden tener una estructura interna. Y aquí pongo en amarillo la regulación de la temperatura, porque es algo de lo cual vamos a estar platicando durante esta charla, ¿no? También es un lubricante, principalmente porque con los líquidos sinovial que se encuentran en las articulaciones, una gran parte de este líquido está compuesto por agua. Y en esta gráfica quise poner cómo ha sido la evolución de las publicaciones recogidas en PubMed, que es una base de datos científica relacionadas con la hidratación.
Vemos aquí, por ejemplo, en este gráfico, en esta línea azul, principalmente, que es la hidratación más salud, como en el 1971, perdón, hay pocas investigaciones, van creciendo. Luego, en el 2014, decrece estas investigaciones y luego vean cómo para el 2018 hay alrededor de 350 o un poco más de 350 hasta el 2018 publicaciones sobre hidratación en salud. Y vean, otro rubro, no vamos a checar todos, nada más este otro, el de hidratación en niños, como también empieza en el 71, pero no es tan abundante. Vean cómo es inclusive de las más deficientes en cuanto a investigaciones se han hecho con niños, ¿no? Alrededor de unas 80 publicaciones de hidratación y niños. Bueno, es importante conocer cómo es la hidratación corporal del agua. Bueno, el agua está dividida en dos compartimentos en nuestro cuerpo, principalmente una parte intracelular y una parte extracelular. Dentro de la parte intracelular vamos a encontrar un componente o varios componentes, pero uno de los más importantes es el potasio, el magnesio, fosfatos orgánicos y proteínas. Y afuera de extracelularmente vamos a encontrar el sodio. Esto es súper importante porque de esto va a depender los conceptos de hidratación. Encontramos también cloruro y bicarbonato. Y esto está íntimamente relacionado, esto de intracelular, estos dos compartimentos, y extracelular, con otro concepto que se conoce como balance hídrico, que resulta de la diferencia entre la suma total de agua ingerida y endógena, es decir, el agua endógena es el agua que es producida por los alimentos, que es conocida como agua metabólica, y su diferencia con la suma de las pérdidas, es decir, qué tanta agua ingerimos, qué tanta agua nos aporta los alimentos, las bebidas y el agua metabólica, y cuáles son esas pérdidas que tenemos, ¿no? Aquí lo podemos observar en esta imagen que puse, que es una estimación cuantitativa de un balance hídrico diario. Y tenemos en los aportes, el agua de las bebidas más o menos es un aporte de 1,400 mililitros diarios. El agua de los alimentos a través del metabolismo de los propios alimentos contiene alrededor de entre 700 y 800 mililitros. Y el agua metabólica, que aquí nos dan un rango de 1 gramo por hidrato de carbono, y nos dice cuál es su aportación por cada uno de los que se le conoce como macronutrientes, ¿no? Que serían los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y posteriormente tenemos del lado derecho cuáles son las pérdidas, ¿sí? En cuanto a la piel, la sudoración, los pulmones, en la respiración, la orina y las heces. Bueno, este es un estimado, perdón. El balance hídrico se va a conseguir a través de la compensación de las pérdidas mediante una ingesta adecuada de agua, ¿no? Aportada tanto por los alimentos como por las bebidas, además de la producción de agua metabólica, que esta agua metabólica se refiere a la endógena, ¿sí? Entonces, este equilibrio hídrico es súper importante porque nos va a permitir la homeostasis, hablando desde el punto de vista de la célula, tanto intracelular como extracelularmente. Bueno, ahora vamos a ver cómo incorporamos agua a nuestro cuerpo. Como ya lo mencionamos, nada más puntualizando un poquitito más, la forma en cómo podemos incorporar el agua a nuestro cuerpo es a través de los líquidos ingeridos, entre 1 litro y 1,5 litros, a través de los alimentos, 800 hasta 1,000 mililitros, y en los procesos metabólicos, que esto es lo que se conoce como agua metabólica. Estas son las 3 formas en cómo incorporamos agua a nuestro cuerpo. Y bueno, quise poner aquí este plato del bien comer porque aunque no necesariamente tiene que ver con la hidratación, pero sí, por ejemplo, depende mucho del tipo de alimento
del tipo de nutriente para poder encontrar también este balance hídrico. Por ejemplo, la sandía es una fruta de las cuales tiene mayor proporción de agua, lo mismo que las uvas, las fresas, el kiwi. En cuanto a las verduras, bueno, pues tenemos aquí al jitomate, la lechuga, que nos proporcionan grandes cantidades de agua. Ahora, ¿cómo es que perdemos el agua de nuestro cuerpo? Bueno, también fue mostrado un poquitito en la imagen anterior, a través de la orina, 1500 mililitros, a través de las heces, 200 mililitros. Aquí puse con letras amarillas el sudor, porque aquí nos manejan entre 700 y 800 mililitros, pero esto va a ser muy relativo. ¿Por qué lo digo? Porque va a depender del tipo de actividad física, el esfuerzo, el tiempo, la humedad, la temperatura. Todos estos son factores, el tipo de práctica deportiva, también la experiencia del propio jugador va a depender en mayor o menor medida su capacidad para sudar, ¿no? Entonces esto digamos que solamente es de forma general en una persona, digamos, poco activa. En cuanto a los pulmones, a través de la respiración, entre 300 y 400 mililitros. Bueno, ahora vamos a algo que es importante también entender y comprender cuánta agua realmente necesitamos diariamente. Se hablan de 6 a 8 vasos diarios en promedio para una persona, digamos, sedentaria, pero como les digo, esto va a depender mucho de su tipo de práctica deportiva y de algunos factores externos, ¿no? 2/3 partes del peso corporal, es decir, para hombres adultos, aproximadamente el 60% es agua, mientras que para las mujeres el 50% es agua. ¿Cuál es una de las principales razones por las que existe esta diferencia entre el 60 y el 50%? Bueno, pues principalmente una de ellas es la composición de masa muscular. Los hombres en promedio tenemos mayor porcentaje de masa muscular y esta puede ser una de las principales razones por las que los hombres tenemos un mayor porcentaje de agua. Bueno, miren, aquí era lo que les decía, que para las personas sedentarias se requiere aproximadamente 3.7 litros para varones y 2.7 litros para mujeres. Está también muy comprobado que las mujeres tienden a consumir alimentos que tienen una mayor proporción de agua, es decir, frutas y verduras en comparación con los hombres que tienen una mayor, mayor gusto por consumir alimentos que no son que no nos proporcionan tanta agua. Durante el ejercicio, estrés térmico puede aumentar, vean cómo aquí, de 6 hasta 7 litros diarios de agua. Esto, vuelvo a insistir, va a depender de estos 3 factores que están aquí abajo. Va a depender de las pérdidas que tiene nuestro organismo a través principalmente de la sudoración, de las pérdidas fisiológicas a través de la digestión, la absorción, la respiración, la excreción, esto que acabamos de ver, y del intercambio con el exterior, que también lo comentamos, ¿no? La temperatura y la humedad. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño salto a este segundo apartado que les comenté de las bebidas deportivas, porque durante la investigación que hice, realmente cuando uno habla de hidratación, no te aparece demasiado, o al menos creo que es muy poca la información que se maneja en cuanto a las bebidas deportivas. Siempre que se habla de hidratación, digamos que el sinónimo es agua. Hidratación es sinónimo agua, más no bebidas deportivas. En realidad, este tendría que ser otro tema, un tema aparte, pero bueno, yo lo quise incluir dentro de la hidratación, que son las bebidas deportivas. Y bueno, pues es una bebida especialmente diseñada para personas que realizan gran esfuerzo físico
y con un intenso desgaste muscular. Estas bebidas presentan una composición específica para conseguir una rápida absorción de agua, electrolitos y prevenir la fatiga. Ahorita vamos a ver cómo están constituidas estas bebidas deportivas. Bueno, nada más haciendo aquí un pequeño paréntesis, quiero hacer una distinción entre lo que son las bebidas deportivas y las bebidas energizantes, ¿no? Las bebidas energizantes son aquellas que tienen por lo regular algún tipo de estimulante, como puede ser la cafeína, la taurina, ginseng, o que pueden tener algunos otros componentes como la L-carnitina, o pueden tener inclusive antioxidantes. ¿Cuál es la diferencia entre estas bebidas deportivas y energizantes? Que sí, en un principio sí te van a dar un mayor rendimiento o te pueden dar un mayor rendimiento, pero no necesariamente te van a rehidratar, ¿sí? Precisamente debido a que su composición no es una composición que esté basada tanto en electrolitos como en carbohidratos. ¿Cuáles son los principales electrolitos en estas bebidas deportivas? Bueno, hay dos que son los más importantes. No significa que, digamos, el magnesio, o el calcio o el cloruro no sean importantes, pero no dentro de la propia hidratación. El sodio, vamos a ver que el sodio es el principal componente, principal electrolito extracelularmente. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta composición, cómo se compone en nuestro organismo, cómo se divide el agua? Bueno, el sodio se encuentra principalmente extracelularmente y va a ser indispensable en competiciones superiores a 1 hora, hora y media. Es decir, competiciones menores a 1 hora, hora y media, no va a ser indispensable la utilización de una bebida que contenga sodio. Por debajo de 130 miliequivalentes sobre litro, se puede producir una patología que se llama hiponatremia, que consiste en una disminución considerable, es decir, por debajo de los 130 miliequivalentes de sodio, y que esto puede traer como consecuencia letargo, confusión, convulsiones y pérdida de la conciencia. También va a generar el sodio, lo que va a generar es una mayor retención de líquidos y un menor volumen de orina, con lo cual el beneficio que vamos a obtener es que si tenemos una mayor retención de líquidos y un menor volumen de orina, nuestro organismo va a poder absorber el agua y los electrolitos, ¿sale? Entonces, esa es una de las principales razones por las que en las bebidas deportivas contiene este componente. Ahora, aquí hay algo que puse en letras amarillas porque es súper importante, que es la aclimatación va a mejorar la capacidad de reabsorción del sodio. ¿Qué significa? Se han hecho estudios y se ha demostrado que los deportistas que están aclimatados van a una competencia, tienen que salir a un lugar donde a lo mejor hay mayor humedad, hay una temperatura mucho más elevada. Estos deportistas se ha observado que llegando un par de días antes o un día antes pueden lograr aclimatarse y pueden disminuir hasta en un 50% las pérdidas de sodio a través de su sudoración. Entonces, este va a ser un punto muy importante que todo mundo tiene que contemplar, sobre todo cuando tenga que ir a un lugar donde las temperaturas puedan ser mayores, pues será importante entiendo también que esto va a depender de los presupuestos, ¿no? Hay veces que no nos da para llegar un día antes a un hotel a poder descansar o aclimatarnos, pero en la medida que lo puedan hacer, esto sin lugar a duda va a dar va a sumar para el rendimiento de sus atletas. Bueno, también vemos que el sodio tiene grandes beneficios fisiológicos. Una concentración de sodio entre 400
60 y 1150 miligramos estimula la llegada máxima de agua y carbohidratos al intestino delgado y ayuda a mantener el volumen del líquido extracelular. Es decir, dosis por debajo de 450 miligramos sobre litro no van a tener los efectos positivos de rehidratación. Y superiores, digamos, a 1 gramo, a 1.1 gramos de sodio, estará realmente siendo demasiado la utilización de sodio. Bueno, el otro electrolito sería el potasio. Aquí vemos que es el principal electrolito a nivel intracelular, ¿sale? Ya vimos que acá el sodio es a nivel extracelular, el potasio es a nivel intracelular. Nos va a ayudar a los impulsos eléctricos musculoesquelético, cardíacos y nerviosos. Va a favorecer la retención de agua, pero esta va a ser en el espacio intracelular. Y por último, va a favorecer la síntesis de las proteínas. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están mandando saludos. Igualmente les mando un fuerte abrazo y muchos saludos a todos. Espero que esté siendo de su agrado la plática y sobre todo que sea de apoyo. Bueno, vamos a ver ahora cómo se van a clasificar las bebidas deportivas. Principalmente se clasifican en 3. Vamos a ver que existen bebidas isotónicas, hipertónicas, hipotónicas. De entrada les digo que estas bebidas deben de consumirse, como ya lo mencionamos, a partir de esfuerzos intensos, prolongados, por alrededor de 1 hora, hora y media. Si son esfuerzos moderados, en climas no muy húmedos, con bajas temperaturas y menores a 1 hora, no serán necesarias o al menos no indispensables bebidas deportivas. Esto sí es muy importante aclararlo. Bueno, las bebidas isotónicas contienen hidratos de carbono y electrolitos a la misma presión osmótica que la sangre. Este es un valor que se considera 330 miliosmoles sobre litro, y esto lo que hace es que si está a la misma presión osmótica, va a permitir el intercambio entre las membranas celulares para que de forma equilibrada se vayan alternando los solutos, que en este caso los solutos son principalmente el sodio y el potasio, y también el intercambio del agua. Esto va a favorecer que la absorción de esta bebida sea mucho más rápida, va a ayudar a retrasar la fatiga, va a evitar lesiones por calor, mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación. Esta viene siendo, creo que, la principal bebida que tenemos que consumir antes y durante la actividad física. Bebidas hipertónicas. Bueno, estas bebidas tienen mayores concentraciones de soluto, es decir, de electrolitos, es decir, de sodio, de potasio. Tienen una mayor presión osmótica, es decir, entre 300 y 600 miliosmoles sobre litro. Y bueno, pues el problema de estas bebidas es que la tasa de absorción no es tan rápida. Puede haber problemas gastrointestinales. Y por lo regular, estas bebidas hipertónicas se pueden recomendar posterior a la competencia, ¿sale? En cuanto a las bebidas hipotónicas, estas tienen una menor concentración de soluto, aquí lo podemos ver, y por tanto tienen una menor presión osmótica. Entonces, en resumen, podemos decir que tanto las hipotónicas como isotónicas serán bebidas que se pueden recomendar antes y durante la actividad física. Y las bebidas hipertónicas serán recomendadas principalmente en aquellos atletas que, como sabemos, su sudoración inclusive podemos notarla en su cara. En los alumnos, en las alumnas que participan, podemos ver cómo su concentración de sodio, de sal,
se puede ver reflejada en su cara, ¿no? Entonces nos está hablando de que ese niño, ese alumno está teniendo grandes pérdidas de sodio y bueno, entonces a lo mejor solo en esos casos muy particulares sería conveniente después de la competición hacer una bebida hipertónica, es decir, que tuviera una mayor concentración de soluto principalmente de sodio. Bueno, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de una bebida deportiva? Aportar principalmente hidratos de carbono. El Colegio Americano de Medicina del Deporte, por sus siglas en inglés, recomienda que la bebida tenga un alto índice glucémico mediante una mezcla de ellos. Es decir, ya no solamente que tenga glucosa, es muy importante que estas bebidas contengan glucosa, sino muchas investigaciones hablan de la combinación de estos dos componentes, es decir, tanto de glucosa como fructosa, glucosa como maltodextrina, que es un polímero que se extrae principalmente del almidón y que se utiliza como un espesante. Entonces, estos son los principales hidratos de carbono que las bebidas que las bebidas deportivas van a contener. La reposición de electrolitos, sobre todo sodio. Hablamos que el sodio va a ser muy importante dentro de las bebidas deportivas. Y por último, pues la reposición de agua para evitar la deshidratación. Bueno, ahora, ¿cuáles son los márgenes en la composición? Perdonen, estaba leyendo un mensajito. Bueno, ¿cuáles son los márgenes en la composición de las bebidas deportivas? Fíjense, aquí nos dan unos márgenes que creo son muy importantes, no menos de 80 kilocalorías por litro, pero tampoco más de 350 kilocalorías. ¿Por qué no más? Porque entonces, si es más la cantidad de kilocaloría y no la estoy realmente utilizando y no la estoy quemando, entonces lo que puede ocasionar serían problemas junto con la alimentación, pues problemas de sobrepeso. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con cuántas kilocalorías por litro contiene una bebida. Al menos el 75% de las calorías provendrán de hidratos de carbono con un alto índice glucémico, como ya lo vimos, que contengan glucosa, sacarosa, maltodextrinas. No más de un 9% de hidratos de carbono, yo diría entre un 6 y un 8% de hidratos de carbono, es decir, entre 60 y 80, ya 90 podría ser como realmente un límite. Pero también vean aquí cómo vienen las concentraciones de sodio. Esto también es importante tenerlo muy presente. No menos de 460 miligramos de sodio por litro en una bebida deportiva y no más de 1,150 miligramos de sodio tampoco por litro. Entonces, como un parámetro más, general, diríamos que entre medio gramo y 1 gramo, ¿sale? No más de eso. Otros componentes en las bebidas deportivas. Bueno, ¿qué otros componentes podemos encontrar? Podemos encontrar, como ya lo habíamos dicho, algunos antioxidantes. Su presencia realmente en las bebidas deportivas no es imprescindible. No significa que no sirvan, pero realmente, como lo acabamos de ver, los dos componentes más importantes dentro de las bebidas deportivas son los hidratos de carbono y el sodio. Esos son los dos componentes más importantes. Si ya le agregan antioxidantes, bueno, adelante, está bien, pero no es imprescindible. Aminoácidos ramificados. Los aminoácidos no van a provocar cambios en la percepción de fatiga ni en el desempeño del deportista. ¿Saben por qué? Muchas investigaciones encontraron que los aminoácidos ramificados pudieran beneficiar en la fatiga de los atletas, pero esto fue porque se hizo una investigación con ratas donde se demostró que proporcionándole un aminoácido
particularmente la valina de cadena ramificada, disminuía las concentraciones de los neurotransmisores. Entonces, de un neurotransmisor que particularmente este neurotransmisor está involucrado en la fatiga de las ratas. Entonces hicieron como una inferencia y dijeron, bueno, pues como esto sucede en ratas, seguramente también sucede en humanos, y esa es la razón por la cual en algunas bebidas se proporcionan aminoácidos ramificados, como la valina. Bueno, en cuanto a las proteínas, principalmente de suero de leche, sí hay un efecto anabólico tras esfuerzos intensos, sí incrementa el depósito de glucógeno y aunque recordemos que los depósitos de glucógeno son realmente muy limitados, hablamos de un 10, un 12% en el hígado y un 1% de glucógeno almacenado en el músculo. Entonces realmente, pues sí, si tenemos buenos depósitos, no hemos tenido una buena rehidratación, hemos tenido un buen descanso, nos hemos alimentado bastante bien, pues realmente no le veo tanta necesidad de incrementar este depósito de glucógeno porque son muy pequeños, ¿no? Lo que sí es que se encontró también es que hay un menor daño muscular durante el esfuerzo. Las grasas, no es conveniente incluir las grasas en las bebidas de reposición en base al aumento, volvemos a lo mismo, al aumento calórico, y hay una disminución también del vaciamiento gástrico. Esto va a impedir que se pueda hacer un vaciamiento gástrico más rápido, entonces esto puede tener implicaciones en cómo es que nos sentimos en cuanto a sentir como un globo con agua debido a las grasas. Bueno, ¿cómo podemos hacer una evaluación? ¿Cómo podemos hacer una evaluación del estado de hidratación? Bueno, lo podemos hacer principalmente de dos formas. Hay muchas formas, hay a través de estudios clínicos, evidentemente, pero de una forma práctica lo podemos hacer de dos. Y digo de dos, aunque puse tres, porque ahorita les voy a mencionar la última. Lo podemos hacer a través de cambios en la masa corporal, es decir, pesando a nuestros atletas al inicio, en la mañana, antes de la competición, y los podemos pesar al final, ¿sale? Aunque también los podemos estar pesando todos los días en la mañana antes de la competición a la misma hora, antes de ingerir cualquier líquido, y si su peso no varía menos de 1% al día, no vamos a tener, digamos, ninguna consecuencia o ningún problema. Es decir, si tenemos a un atleta, vamos a pensar, o un alumno que pesa 80 kilos y de un día a otro ha perdido el 1%, que serían, ¿cuánto sería el 1%? 80 gramos, entonces realmente no hay no debe haber una preocupación porque este niño se encuentre deshidratado, ¿ok? Otra forma de poderlo hacer es a través de la densidad de la orina, examinando mediante los cambios de la coloración. También podemos decirles a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, ¿cómo orinaste hoy? ¿Tu orina fue muy espesa? ¿De qué color fue? Entonces, en base a ese pequeño dato que nos están dando, es que nosotros también podemos determinar el estado de hidratación de nuestros alumnos. Y el último, la sensación de sed. Actualmente lo puse actualmente en desuso y no apto para niños porque los niños tienen un mecanismo que no es el mismo mecanismo para el adulto y ellos toleran un poquitito más su cuerpo esa capacidad de poder sentir sed. Entonces, si nosotros nos guiamos porque el niño nos diga si tiene sed o no tiene sed, puede ser que el niño no tenga sed y que en realidad esté deshidratado. Entonces, no nos podemos guiar, sobre todo con niños, porque tienen una mayor tolerancia, una mayor resistencia a la sed, ¿no? A este mecanismo. Bueno, ¿cómo podemos hacer un programa de prehidratación? El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda
que tenemos que beber o darle a beber lentamente entre 5 a 7 mililitros sobre kilogramo en las 4 horas anteriores a iniciar el ejercicio, ¿no? Una bebida, como lo platicamos, preferentemente que sea isotónica. Las bebidas con sodio y comidas con sal pueden ayudar a estimular la sed y a retener los fluidos consumidos. Entonces, en este caso, no estaría nada mal que las comidas tuvieran un poquitito más de sal. Obviamente también va a depender, y esto es cada vez es muy puntual y volvemos a insistir en qué tan larga sea la actividad física, qué tan intensa sea la actividad física y los medios si hay demasiada humedad o la temperatura es demasiada alta. Bueno, en ambientes calurosos y húmedos, como les decía, es conveniente tomar cerca de medio litro de líquido con sales minerales durante la hora previa al comienzo de la competición, dividiendo en 4 tomas cada 15 minutos, ¿sí? 200 mililitros cada cuarto de hora. Es así como más o menos debemos de llevar un ritmo de consumo. Y esto es importante aquí aclararlo porque nuestros riñones, el tiempo que el tiempo y la cantidad de agua que pueden los riñones excretar es aproximadamente entre 700 y 1 litro por hora. Entonces, si le damos más de eso, nuestro riñón no va a tener esa facultad o esa capacidad de poderlo absorber y podemos llegar a una hiperhidratación, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con el último tema, digamos el último apartado. Y este último apartado tiene que ver con la hidratación en niños y adolescentes. ¿Por qué los niños deben elegir agua? Bueno, pues principalmente porque es súper saludable, no tiene calorías, no tiene azúcar, es buena para el cuerpo, mantiene el peso, las articulaciones, los huesos, los dientes y el flujo sanguíneo. Y es buena para la mente, ayuda al enfoque, a la concentración, al estado de ánimo, la memoria, es económica, ¿sí? A veces yo me he encontrado con alumnos que, no sé, les duele la cabeza y con tantita agua que tomen, a veces puede hasta desaparecer. A veces tienen problemas gastrointestinales o les duele el estómago con un simple vaso de agua, ¿no? Inclusive eso puede favorecer para que puedan ellos evacuar y estar mucho más tranquilos. ¿Qué cantidad de agua necesitan los niños? Bueno, la Academia Americana en Pediatría, fíjense cómo nos dice que menos de 6 meses no va a ser necesaria la utilización de agua, porque pues los niños están siendo amamantados, ¿no? Se supone que están siendo amamantados y si no están siendo amamantados, bueno, están tomando alguna fórmula. Así que entre 6 y 12 meses se recomienda de 118 a 236 mililitros de agua por día. Esto incluye la leche, la de los alimentos y el agua que ellos puedan consumir. De 1 a 3 años se recomienda 4 vasos, incluida, como les digo, el agua y la leche. De 4 a 8 años, 5 vasos. De 9 a 12 años, 7 a 8 vasos. Y aquí algo que es bien importante, incrementar más o menos a unas 236 mililitros cada 20 minutos para deportistas, ¿sí? O sea, un vaso de agua, digamos, cada 20 minutos si los niños están teniendo una alta actividad física. Adolescentes deportistas nos está hablando de entre litro y litro y medio. Obviamente, y vuelvo a insistir, va a depender del tipo de deporte, de la duración del deporte y, por supuesto, del clima. Más de 1 hora se recomiendan bebidas con electrolitos, ¿sale? Lo que habíamos platicado. Bueno, ahora algo que creo que es muy importante y que muchas veces a las familias nos angustia, ¿cómo podemos hacer para ayudar a los niños a que tomen agua?
Bueno, pues lo primero, profesores, amigos, entrenadores, entrenadoras, si no somos un buen ejemplo para los niños, va a ser muy difícil que podamos ayudar a las familias. A veces nos tronamos los dedos pensando en qué puedo hacer cuando el cambio está en nosotros. Es algo súper sencillo. Si los niños nos ven en cada recreo tomando refresco, que nunca llevo agua, les pido que tomen agua, pero yo nunca la toco. Entonces, siempre lo importante es que somos un ejemplo para los niños. Otra recomendación es dejar reposar el agua con rodajas de limón, naranja, toronja, pepino, así como aparece en la imagen. ¿Sí? Puede ser atractivo, le puede dar un toquecito especial de sabor, hay que probar, hay que intentarlo. Tener a la mano fruta siempre es importante. Como les decía, la sandía, el melón, las fresas, la toronja, las verduras, pepinos, jícama, lechuga, jitomate, apio, todas estas verduras tienen grandes porcentajes de agua. Congelar la fruta dentro de cubitos de hielo, esto también puede ser muy interesante para que los niños consuman fruta, que esta fruta, como vimos, a su vez proporciona contenido de agua. Utilizar botellas de agua con adornos, bueno, pues aquí vean, por ejemplo, estos popotes, ¿no? Así de aluminio, muy bonitos, pues eso puede también ayudar a que los niños consuman agua y hacer sus propias paletas con puré de fruta. Esta también es otra, digamos, recomendación que podemos hacerle a los papás. ¿Qué bebidas debemos limitar principalmente para los niños? Bueno, lo que debemos de saber es que niños, es decir, hasta los 12 años, el agua y la leche son las únicas bebidas que los niños necesitan. Necesitan, ¿sale? Entonces, bebidas azucaradas, nada de bebidas azucaradas para niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque entonces el niño se va a acostumbrar a estas bebidas y como su gasto energético es poco, al incrementarle más calorías al niño, volvemos a lo mismo, vamos a tener problemas de sobrepeso o de obesidad. Entonces, hay que limitar también estas bebidas deportivas, refrescos, limonadas, agua azucarada. Los azúcares agregados pueden llevar al aumento del peso excesivo, caries dental, esto es importante. Sí hay estudios que han demostrado que estas bebidas azucaradas pueden generar erosión en los dientes y puede causar caries dental, por supuesto que la obesidad y también la diabetes. Jugos, inclusive los naturales, aunque nos dan vitaminas y minerales, carecen de la fibra y son altos en azúcar. Entonces, no se recomienda tanto bebidas azucaradas como jugos. Y la recomendación es que en niños menores de 1 año, nada de jugos. 1 a 3 años, esta es la cantidad que vemos aquí, 118 mililitros. 4 a 6 años se recomiendan 177 mililitros y de 7 a 18 años, como ven, algo muy pequeño, muy distante de los jugos que nos muestran a veces en los aparadores, que son de 600 mililitros, nada que ver, ¿no? Leche saborizada es más alta en azúcar, bebidas endulzadas artificialmente con stevia, no se conocen bien los riesgos y hay que tratar de evitarlas. Y aquí les puse una etiqueta que no sé precisamente de qué contenido, o sea, de qué marca, pues, pero vean cómo es un contenido aproximadamente de 620 onzas, como 600 mililitros, si mal no me equivoco. Vean la cantidad de calorías, 275, pero la cantidad de azúcar, pero aquí esto es lo importante, ¿no? Contiene sacarosa, glucosa o almíbar de maíz de alta fructosa. Entonces, todos estos componentes son pues muy dañinos, sobre todo por el número de calorías que proporcionan al cuerpo. Bueno, vamos con uno de los ya prácticamente últimos temas, que es la deshidratación y que como concepto, bueno, es la pérdida dinámica de agua corporal debida al sudor a lo largo de un ejercicio físico sin reposición de fluidos o donde la reposición de fluidos no compensa la proporción de fluidos, ¿no? Entonces,
¿Cómo se produce esta deshidratación? Bueno, pues principalmente tiene que ver con esfuerzos físicos intensos, una restricción de líquidos antes o durante la actividad física. Por eso es importante que antes que realicemos la actividad física, nuestros alumnos, nuestros jugadores, nuestros atletas se encuentren bien hidratados antes, durante y después de la actividad física. Por la exposición a ambientes calurosos y húmedos. Y aquí en este caso, digo, es un poco más complicado, se da más como en el alto rendimiento, pero puede haber también deshidratación por el uso de algunas sustancias como diuréticas. Bueno, esto está íntimamente relacionado con el tipo de bebida deportiva hidratante. ¿Cuáles son los tipos de deshidratación? Bueno, existen 3 tipos de deshidratación. La isotónica, que es esta que vemos aquí en el gráfico a la mitad. Vemos cómo hay entrada y salida, ¿sí? De agua, pero también de otros solutos, como puede ser, y como ya vimos, los dos más importantes, extracelularmente sodio, intracelularmente potasio, ¿no? Hay, digamos, un equilibrio en estas pérdidas. Se produce una pérdida de agua y de sodio en cantidades iguales. Pero también puede haber una deshidratación hipertónica. Se produce cuando solo existe pérdida de agua. Aquí vemos cómo hay una mayor pérdida de agua y entonces se quedan, digamos, los solutos. Puede haber mayor concentración de solutos y pueden ser mayores las concentraciones, es decir, de sodio. Esto se va a producir principalmente en temperaturas ambientales elevadas. Y por último, la deshidratación hipotónica. La pérdida de sodio es mayor a la pérdida de agua por el uso de diuréticos o dieta baja en sodio. Aquí lo que sucede es que hay un mayor, en este último gráfico, hay una mayor ingreso de agua, lo cual hace que se diluya un poco más los solutos que están adentro y también puede ocasionar que se rompa, que exista un edema. Entonces, es importante siempre mantener una adecuada hidratación para evitar estas dos, ¿no? Tanto la hiper como la hipo. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas de deshidratación? Bueno, tenemos en niños sequedad de labios o boca pegajosa. Esto sería un síntoma porque lo podemos ver. Menor micción u orina de color oscuro. Eso no lo podemos ver, entonces es un síntoma. Tendríamos que preguntarle al niño cómo estás orinando. Somnolencia e irritabilidad, esto sí lo podemos ver, si el niño está bostezando o se muestra un poco más molesto o enojado. A veces no es que, digo, puede ser sí el marcador que no le esté gustando cómo va el marcador del partido, pero también puede ser un síntoma de deshidratación. La piel enrojecida y en adolescentes estos mismos, más puede haber calambres, menor cantidad de orina, dolor de cabeza o el pulso acelerado, piel enrojecida, inclusive puede hacer sentir mucho calor o mucho frío. Estos son los signos y síntomas que hay que tener en consideración porque nos puede estar hablando de una deshidratación. Bueno, ¿qué alteraciones se pueden producir por deshidratación? Bueno, pues aquí vemos cómo en base a las pérdidas del peso corporal, si tenemos una pérdida del 2% aproximadamente del peso corporal, puede haber un descenso de la capacidad termorreguladora, es decir, de nuestra capacidad para sudar, para evaporar y para poder tener en homeostasis la temperatura, ¿no? Entonces es bien importante que estas pérdidas de nuestros líquidos corporales no sean mayores al 2% porque podemos tener estas afectaciones. En cuanto a un 3% de la pérdida del peso corporal, va a haber una disminución de la resistencia al ejercicio, puede haber calambres, mareos, el aumento del riesgo de sufrir desvanecimiento o incremento de la temperatura corporal hasta 38 grados. 4 a 6% de la pérdida corporal
una disminución de la fuerza, contracturas, dolores de cabeza, aumento de la temperatura hasta 39 grados, de 7 a 8% de pérdida corporal, contracturas graves, agotamiento, sensación de cosquilleo, posible fallo orgánico. Y bueno, por último, que esto sería lo peor que nos podría pasar en un alumno, en una alumna, sería una pérdida mayor al 10%, porque en este caso sí ya estaríamos comprometiendo seriamente la vida. ¿Y cómo son las cosas? A veces nosotros pensaríamos que un calambre, una contractura, no, pues es que el chavo es flojo, no entrena, pues sí, claro, no calentó bien, por eso le dio la contractura, por eso le está dando los calambres, ¿no? A veces pensamos que se debe a que no está bien adaptado al ejercicio o al entrenamiento, y no. Estamos viendo que estas fallas pueden ser producidas por deshidratación. Entonces hay que estar muy pendiente. ¿Qué hacer si existe deshidratación por exceso de calor? Bueno, principalmente pueden haber dos factores: el agotamiento por calor o el golpe de calor, que ocurre en el caso del agotamiento por calor por exceso de sudoración, deshidratación y elevación de la temperatura. Y en el caso del golpe de calor o insolación, pues el cuerpo se sobrecalienta, más o menos cerca de unos 39, 40 grados, hay dolor abdominal, puede haber vómito, confusión, en fin, pérdida de la energía. Lo primero que tenemos que hacer es retirar de la luz solar y llevarlo a un lugar fresco, ¿no? Eso es lo primero, nada de dejarlo ahí en el piso tirado. Lo tenemos que auxiliar a este alumno o a esta alumna, llevarlo a un lugar donde haya sombra, y segundo, rehidratarlo con agua fría o electrolitos. Tercero, utilizar ropa fresca y ligera. Ya ven que algunos alumnos quieren entrenar o practicar con la sudadera o con la chamarra, les dices, quítate la chamarra. No, no, maestro, estoy bien, no me pasa nada, quítate la chamarra. Entonces, por lo menos que se quite la chamarra, que esté fresco. Utilizar toallas o bolsas de hielo si tenemos alguna compresa. Si no tenemos compresa a la mano, pues una simple toalla, una simple playera, mojarla con agua y ponérsela en la frente, en la cabeza. Y algo que no viene en los libros, pero que tiene que ver mucho con nuestra experiencia como profesores, seguramente ustedes tendrán muchos más tips también: comunicar a los padres de familia o pedir su apoyo, ¿no? A veces no somos tan conscientes de que un niño o una niña que ha tenido un golpe de calor o un agotamiento por calor pudiera estar comprometida su salud. Entonces es bien importante comunicarle a los papás, a los padres de familia, lo que le pasó al niño. Así sea algo mínimo, no lo dejen pasar. ¿Por qué los niños son más vulnerables a la deshidratación? Esto era algo de lo cual yo les comentaba en un principio. Bueno, pues porque existe una mayor producción de calor en proporción a su masa corporal. Es decir, no importa cuánta masa corporal tengan, ellos van a producir. Realmente puede ser alguien que esté muy delgado y que produzca una gran cantidad de calor en su cuerpo. Entonces, eso obviamente los puede deshidratar. Hay mayor pérdida de fluidos en igualdad de condiciones ambientales. Entonces, no importa que está haciendo frío, el niño, ustedes dicen, no, pues está haciendo frillito, pues yo creo que no, la verdad es que no va a perder tanto líquido. Yo creo que pues así sin agüita que se la lleve el juego, no. Sí es importante que, aunque el clima aparentemente esté haciendo frío, consideremos que es importante el que se estén hidratando. Su umbral es más alto para comenzar a sudar, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba que los niños tienen este umbral mucho más alto, y entonces no necesariamente te van a decir, profesor, ¿puede ir a tomar agua? Porque su umbral es mucho más alto. Nosotros somos los que les tenemos que decir, ¿saben qué? Vamos a hacer un tiempo y vamos a tomar agua, ¿sale? Mayor capacidad de absorción de calor cuando la temperatura ambiental supera la corporal. Menor capacidad de termorregulación y aclimatación, ¿sí? Ellos les va a costar mucho más esta parte de poderse aclimatar. Entonces puede haber mayores excesos de sudoración también. Ahí, en ese sentido, la sensación de sed es inadecuada al grado de deshidratación.
también lo mencionábamos, que no podría ser un método de evaluación la sensación de sed porque no es adecuada a su propio grado de deshidratación. Y bueno, ya por último, tengo aquí unas 10 sugerencias y recomendaciones para la hidratación. Empezar cada clase entrenando o jugando bien hidratado. Eso es súper importante. Hacer una pausa y decirle a los niños antes de que empiece la clase, ¿saben qué? Vayan y tomen agua, sobre todo si están en un clima muy caluroso o hay demasiada humedad. No esperar a tener sensación de sed para beber, sino disponer de agua u otro líquido a la mano. Bien importante, beber más líquido si la orina no es pálida beber más líquido si la orina, aquí no, es pálida y turbia, ¿ok? Perdón, es pálida y turbia, hay que beber un poquito más de agua, beber líquidos durante las clases y entrenamientos en pequeños sorbos frecuentes, cambiar de agua a bebidas deportivas después de una hora de actividad intensa y promover pausas para tomar agua cada 20-30 minutos. Nada de que nos aventamos la clase completa o el entrenamiento completo sin hacer estas pequeñas pausas. Cada medio kilo de peso perdido debe reemplazarse por medio mililitro de agua, ¿sí? Esto es muy importante, más o menos hay una correlación entre el peso que puede perder o la sudoración con la cantidad de líquido que deben beber. Igualmente, el ritmo de ingesta debe ser similar a las pérdidas que se producen por sudoración. Si está sudando demasiado, pues tendrá que beber un poco más de agua. Mantener las bebidas a una temperatura moderada. Se considera aproximadamente que una bebida se absorbe mucho mejor si es fría que caliente y además ayuda a lo que se le conoce como la palatabilidad, que significa el sabor y el gusto que yo tengo por una bebida. Entonces, entre 15 y 20 grados aproximadamente es a como tienen que estar las bebidas. Algunos manejan hasta 10 grados. Bueno, ahí entre 10 y 15 es más o menos como debe ser la temperatura de una bebida. Y por último, bueno, aquí algo que igual no lo dicen los libros, pero que sí nos lo dice la experiencia, es que nunca debemos de castigar a los niños sin ir a tomar agua, ¿no? Decirles, no, pues el que pierda, entonces no va y no toma agua. No, yo creo que eso sí nunca debemos de utilizarlo. Y bueno, pues muchas gracias. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Denme un segundito. Estoy aquí. Les agradezco muchísimo todo su tiempo y sí, bueno, aquí en la... A ver, permítanme mucho. Permítanme. Muchas gracias a todos por sus saludos. Me están haciendo algunas preguntas relacionadas si la porción de jugo es por día. Sí, sí. Esas cantidades esas proporciones que se manejan de jugo es por día. ¿Sale? Es por día. Sí. También quisiera, antes de despedirnos, si nos pueden ayudar a seguirse registrando en la página de Junior NBA Coaches Academy. Sería muy valioso para nosotros poderles dar un seguimiento. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a Francisco. Sí, claro. Estas fichas que hice, bueno, esta presentación se las vamos a pasar. Por supuesto, va a estar esta presentación, la van a tener todos ustedes. Muchas gracias a Oscar. Muchas gracias a Carlos, a José Guadalupe.
Claro que sí, la presentación la vamos a compartir. Una bebida de pretrabajo es recomendable en jóvenes antes de un partido de básquetbol. Sí, aunque miren, el tema de la hidratación tiene que ver con dos aspectos. Uno, que es la alimentación. Si el niño, la niña se alimenta bien, sabemos que es un niño que se alimenta adecuadamente, no va a tener ningún problema en poder simplemente hidratarse con agua. Pero si sabemos que puede ser un niño que tal vez de bajos recursos, que quizás no se esté alimentando bien o que las condiciones climáticas sean muy calurosas o excesivas, entonces sí es conveniente que se le pueda dar una bebida, como repetimos, de preferencia que sea hipotónica, es decir, que tenga bajas concentraciones de sodio y bajas concentraciones de carbohidrato o una bebida isotónica. Sí, claro que sí, pasaremos el link. Ok, me preguntan que si la inscripción es la del curso en línea o hay otra o hay otro apartado. Eh, no estoy muy seguro, solo sé. Bueno, aquí también tengo otra pregunta. ¿Qué hacer cuando la clase es a las 7 de la mañana y el clima es frío, los niños no quieren tomar agua? Bueno, claro. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Yo creo que lo que podrías hacer o lo que podríamos hacer es preguntarle al niño si ya orinó, cómo fue tu orina, y en base a eso, si nos dice fue súper concentrada, está espesa, es muy amarilla, entonces es un indicador muy práctico, muy rápido para determinar que ese niño en particular necesita tomar agua. ¿Sale? A esas horas entendemos que es difícil poder hidratar a nuestros alumnos porque es muy temprano, quizás el clima no sea tan caluroso y no creo que pongamos en riesgo la salud íntegra de nuestros alumnos. Entonces, no lo veo. Creo que el mayor problema de la deshidratación tiene que ver con exceso de calor, exceso de humedad, eh, actividad física muy intensa por más de una hora, entonces ahí sí creo que tendríamos que empezar a valorar y a preocuparnos un poquitito por, eh, por la cantidad de hidratos de carbono y de sodio que tendríamos que proporcionarle a estos niños. ¿Sí? Así es, Guillermo. Al finalizar cada sesión de clase o entrenamiento, gracias por tu aportación. Es fundamental concientizar a los alumnos en la importancia de la hidratación antes, durante y después de cada actividad. Eh, así es. Ok, aquí nos comentan que les dan jugo de naranja y té tibio por las mañanas frías. Sí, yo creo que eso va a depender también de qué edad tienen los niños. Eso va a ser un factor importante para determinar cuántos mililitros le vamos a dar de jugo, pero sobre todo el tema con los jugos, aunque sean naturales, ya lo vimos, es que le estamos quitando la fibra, le estamos quitando una parte de la fibra, mucho menos jugos que sean procesados, tienen
una mayor cantidad de calorías o de kilocalorías que pueden afectar en cuanto a pues al peso, que este es algo que estamos teniendo no solamente creo que en México, sino en muchas partes del mundo, que se les está dando demasiadas calorías a los niños, y esa es principalmente una de las razones por las cuales se trata de limitar o de evitar los jugos, principalmente por el exceso de kilocalorías. Bueno, me preguntan sobre el agua alcalinizada, ¿qué tan buena es? Bueno, aquí, como ya vimos, lo importante es basarnos en los parámetros que nos están dando las diferentes asociaciones que nos dan con respecto a los límites que deben de tener. Yo creo que aquí lo importante es que midamos en cada una de las bebidas la proporción de sales minerales, principalmente el sodio, que no sea menor a 480, hablábamos de mililitros, perdón, de miligramos, hasta 1110, 1120 miligramos sobre litro. Entonces, no importa qué tipo de bebida sea, no importa si es de una marca en particular, lo que hay que tener en consideración es ver en la etiqueta, en el etiquetado, a ver, ¿qué es lo que contiene? ¿Sí? Basarnos en el etiquetado, porque podemos decir que también, por ejemplo, pues digo, que se han hecho estudios con respecto a la leche, ¿no? Por ejemplo, y que también contiene pues muchos de los nutrientes que contiene una bebida deportiva, y de hecho se hizo una investigación en Chile con deportistas, con atletas basquetbolistas y bueno, pues se demostró que la leche podría ser también un sustituto de una bebida deportiva. Y sí, claro, o sea, hay muchas bebidas. El coco, ¿no? El agua de coco contiene muchos componentes de la... Entonces, lo importante es determinar, es observar en el contenido de la información qué tipo de nutrientes, cuánto es lo que tiene y basarnos en los parámetros. La clave está en bebidas deportivas en que contenga sodio, principalmente sodio, y que contenga un máximo de un 8% sobre litro de carbohidratos, que puede ser glucosa, fructosa y la dextromelina, ¿sale? Muy buena, Cristian Omar, lo que hablábamos, el agua de coco, ¿qué tan buena es darles agua de coco a los atletas? Buena. Obviamente el coco entre más maduro va a tener mejores concentraciones de electrolitos, ¿sale? Entre más maduro va a ir decreciendo sus concentraciones de electrolitos, entonces sí, es bueno darle agua de coco, sí. También hay estudios donde se incorpora el agua de coco como un sustituto de un agua deportiva. Claro, sí se puede. Sí, claro, si un niño solo toma agua al realizar ejercicio implica que no está bien hidratado. No, 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 para nada. No, no. Acuérdense que son tres objetivos los que vamos a tener dentro de la hidratación. Principalmente sí la sustitución de sodio, sí estamos vuelvo a insistir, en un clima a temperaturas muy altas, con humedad muy alta, donde la actividad física es mayor o superior a una hora o hora y media. Entonces tenemos que considerar o contemplar estos tres aspectos. Número uno, la proporción de sodio principalmente, el porcentaje de carbohidratos como glucosa y el agua, lo hídrico, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente todo esto se tiene que diluir en una sustancia, que en este caso es una sustancia acuosa, ¿sale? Para que pueda permitir el adecuado intercambio entre la parte intracelular y extracelular, que esto tiene que ver con lo que se conoce como
la presión osmótica, ¿sale? Sí, sí, yo creo que como una alternativa sí, sí se puede tomar el agua de coco antes, durante y después, pero todo va a depender, todo va a depender de nuestras necesidades, de si sabemos que es un niño que se encuentra bien alimentado, bien hidratado, que no tiene ningún problema. Yo creo que no hay necesidad. Aquí hay una máxima que dice que es mejor tomar agua que no tomar nada, ¿sale? Entonces, eso va a ser súper importante. Y bueno, pues llegó el momento, desafortunadamente sí veo, sigo viendo algunas preguntas. Sí, 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 ya nada más voy a responder esta última pregunta. Para hidratarme al momento de hacer actividad física, en un litro de agua puedo poner limón. Sí, yo diría, puedes poner limón o un zumo de naranja también. Sal, ¿es efectivo? Sí, sí, sí es efectivo. ¿Ok? Sí lo pueden hacer, pero siempre y cuando tengan en mente contemplado los porcentajes que aparecen en las especificaciones que se están dando con respecto al sodio y con respecto a los hidratos, pero sí, sí, sí hay forma de que podamos hacer nosotros mismos nuestras propias preparaciones, digamos, inclusive, por ejemplo, poniendo una cucharada de miel, unos 200 mililitros de jugo o de zumo de limón y aproximadamente una 0.5 gramos de sal, también va a ser bastante recomendable. ¿Sale? Puede ser una opción. Bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo a todos. Les agradezco que hayan estado el día de hoy conmigo. Espero que haya sido una charla de mucho interés para todos, pero sobre todo que les haya podido ayudar un poquitito en esta parte de la hidratación. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y hasta luego. Muchas gracias.